7. Don Diego de día. El entierro fue en las primeras horas de la mañana y el cadáver de la condesa, llevado en un ataúd forrado con terciopelo negro y plata en hombros de los criados, seguido del mejor carruaje y depositado en el sepulcro de la familia en la capilla de Aranzazú, de la que habían sido bienhechores los condes del Saus. El palacio de la calle de don Juan Manuel se tapizó de negro, con lazos de crespón blanco, desde los corredores hasta el cuarto del portero. Don Diego, manifestando un sentimiento templado con la conciencia de su grandeza, recibió con una perfecta urbanidad a las numerosas visitas que durante los 9 días acudían a darle el pésame. La calle, de un extremo a otro, estaba llena de carruajes. El domingo siguiente al que terminaron los 9 días, se hicieron en la iglesia mayor de San Francisco unas honras magníficas, cantándose el oficio de difuntos y los salmos, acompañados de las orquestas de la catedral y de la colegiata de Guadalupe. Todo México asistió a esta fúnebre función, y no se recordaba qué otra mejor se hubiese celebrado hacía muchos años. La mayor parte de los que visitaron al conde y asistieron a las honras decían: «Qué lástima de condesa, tan joven, tan hermosa y tan feliz, con tanto dinero y un marido tan excelente. Con un farol no lo hubiera encontrado mejor, pero son los altos juicios de Dios, ya se la llevó a su gloria y está descansando». Los hijos del marqués de Vallalegre y la condesa de Miraflores no eran de la misma opinión, y por el contrario, decían que don Diego era un verdadero bandido, que le había dado mala vida a su esposa, la había matado a pesadumbres y que lo mismo haría con su hija. En cosa de 4 meses el conde no pasó de su recámara a la biblioteca y de la biblioteca al comedor, donde lo acompañaba Mariana, pero padre e hija no atravesaban una palabra. Al perder Mariana a su madre, no puede explicarse lo que sintió, dolor agudo, profundo, porque la condesa la veía como a las niñas de sus ojos, y era la única luz en la sombría noche de su matrimonio, y al mismo tiempo miedo, despecho, desesperación, tristeza sin tregua al hallarse sola en el inmenso palacio, sin tener más que la limitada conversación de la criada antigua de la casa que sirvió de camarista a su madre, que continuaba haciendo con afán y cariño los mismos oficios con su hija. Las horas de comer eran su tormento, pues cuando levantaba la vista se encontraba con el semblante torvo del conde y no sabía dónde poner los ojos. Encerrada en su recámara, el bordado y la costura eran su única distracción. A las 9 de la noche entraba en su lecho, cansada sin haber hecho nada, aburrida, desesperada y pensando que el siguiente día, la semana y un mes y otro mes serían igualmente monótonos y tristes para ella. El conde, por su parte, tenía diversos sentimientos. Algo sintió la muerte de la condesa porque al fin fue una esposa tímida y resignada, pero día por día notaba que Mariana se ponía más hermosa y concebía por ella un vivo cariño que en la noche, al acostarse, procuraba rechazar. Pero al día siguiente, a la hora que se reunía en la mesa, renacía más fuerte sin que su hija lo correspondiese, pues se mostraba fría y a veces dura con él, cuando en cualquier cosa indispensable tenían que entablar una corta conversación. Esto tenía al conde furioso, y sea por esto o por añejas costumbres, volvió a su vida desarreglada, y la casa al mismo giro, menos la escena nocturna del puñal, que no tuvo valor de repetir con su hija. Así pasaron más de 2 años, lentos como 2 siglos para Mariana. El día menos pensado, al terminar el almuerzo, el conde dijo a su hija: «He mandado traer el avío, prepárate, porque dentro de una semana marcharemos a la hacienda». Mariana, por toda respuesta, inclinó la cabeza. El día señalado llegó el avío, es decir, un pesado coche de forma esférica, revestido de su camisa blanca de lona, 3 tiros de mulas para remuda, un chinchorro de mulas de lazo y reata para los equipajes, y 15 o 20 mozos armados de machetes y tercerolas, vestidos de gamuza amarilla y en buenos caballos. Así caminaban los hacendados. A los 2 días siguientes, el conde y su hija pasaban en el coche con todo este tren por la garita de Peralvillo. En el camino nada de notable. Después de 3 semanas de calor y de polvo, llegó a la hacienda del Saús el avío, y con él don Diego y Mariana. Repicaron las campanas de la capilla, quemaron cohetes, regaron de flores la entrada y patio de la casa, pero en lo general la ranchería lo recibió mal y fríamente, deseosa de vengar los crueles azotes inferidos al desventurado cochero,
Se apercibió de ello el conde, pero al cabo de un mes, la belleza, el carácter, si bien altivo, humano y amable de Mariana, el contacto que necesariamente se estableció con el alma de la finca, destruyó las malas prevenciones y en lo sucesivo se estableció una tranquilidad relativa. Mariana tenía ya ocupaciones domésticas que la distraían, y el aire libre del campo, las excursiones a pie, a caballo y en carruaje por los extensos potreros, el cultivo del jardín y sobre todo la libertad de que gozaba, la hicieron olvidar la sombría mansión de la calle de don Juan Manuel. Y pocos años bastaron para que se convirtiese en una arrogante mujer perfectamente desarrollada por la madre naturaleza, ya que la condesa le había faltado cuando más necesitaba de su apoyo y cariño. Así pasó mucho tiempo, sin incidente notable, hasta que un día llegó a la hacienda, seguido de 5 correyitas, un muchachón grande y robusto, requemado con el sol, vestido de cuero y empolvado de los pies a las cejas. Cuando al día siguiente apareció aseado y vestido con un traje militar, Mariana fijó su atención y pensó que era un hombre, lo que se puede llamar guapo y bien presentado. Su suerte se decidió. Era este joven hijo del administrador de la hacienda. Había nacido en ella y luego que tuvo la edad suficiente fue enviado a un colegio de México y después a servir en la frontera, en las montañas presidiales, a las órdenes del viejo veterano don José Juan Sánchez. De cadete pasó a alférez, a teniente y finalmente era ya capitán en la época de que vamos hablando. En uso de una licencia fue al Saúz a pasar algunos meses con su padre, del que había estado largo tiempo separado. Ver a Mariana y amarla, todo fue uno. Su suerte se decidió también. El administrador, padre del nuevo personaje que tenemos el honor de presentar al lector, era un viejo servidor de la casa de los condes. Nació en México, de una honrada familia. Recomendado al antiguo conde, comenzó su carrera de escribiente de la hacienda del Saúz. Ascendió después a trojero y finalmente administrador, y llevaba años de manejar la finca con tanta inteligencia y honradez que había logrado captarse la buena voluntad de don Diego y hasta dominarlo en algunos ratos, no obstante su carácter duro y altanero. El hijo fue, pues, muy bien recibido. Se le sentó en la mesa del amo, se pusieron a su disposición los caballos y los coches de la hacienda y se le agasajó cuanto se pudo. La ranchería estaba atónita al observar que don Diego había cambiado repentinamente de carácter. Pasaron meses y los jóvenes, aunque se amaban y se entendían perfectamente, habían guardado tal reserva y tal disimulo que don Diego, preocupado con las empresas amorosas en la misma ranchería y en los pueblos inmediatos, no había concebido ni la más leve sospecha. En una de las ocasiones en que fue a Sombrerete, donde tenía parte en una mina y con motivo de ese asunto solía permanecer 2 o 3 semanas, Mariana y el novio entraron juntos al despacho del administrador. Don Remigio, dijo Mariana, sin más rodeos y tomando de la mano al novio y obligándolo a que se acercase, su hijo de usted y yo nos queremos. Más diré a usted, nos amamos mucho. Yo no he conocido ni tratado sino a mis primos los marqueses de Valle Alegre, que me repugnaban, no sé por qué. El primer hombre que he visto con atención, que he tratado ya lo bastante, ha fijado mi suerte. A él le pasa lo mismo. Es necesario que nos casemos y que usted sea el que se lo diga a mi padre. Don Remigio quedó mudo, como quien ve visiones. Imposible que hubiese pasado por su imaginación que su hijo se hubiese atrevido a poner los ojos en la condesita, como le decían, en la hija de su terrible amo. Vamos, ¿no dice usted nada, don Remigio?, continuó Mariana con la mayor naturalidad. ¿Qué le asombra a usted? Nos queremos casar y nos casaremos. ¿Qué tiene eso de particular? Hable usted, sí, hable usted cualquier cosa. Y sobre todo, prométanos que en cuanto llegue mi padre, se lo dirá usted. Pero señora condesita, murmuró conmovido el administrador, no lo conoce usted. ¿Cree usted que será capaz de permitir que mi hijo, aunque bueno y honrado, se case con una condesa? Y tú, bribón, continuó tratando de encender en cólera, ¿cómo te has atrevido a pensar, a faltar, a pretender, a solicitar, a enamorar, pícaro, a la hija del señor conde, a la niña Mariana, que se casara o la casará su papá con un marqués? Nada contra él, don Remigio, le interrumpió Mariana. Si hay quien tenga la culpa, soy yo y yo nada más. El novio quería hablar, pero Mariana no lo dejaba.
Nada tienes tú que decir, acuérdate de lo que hemos convenido. Tu padre perdonará y hablará al mío. Con que por ahora a la mesa, que es la hora de la cena. Hemos andado más de 2 horas en los potreros y tengo tal apetito que devoraría todo el corderito que está en el horno. Juntos en los potreros y a 2 leguas de aquí, exclamó el administrador, agarrándose la cabeza y dejándose caer en el sillón de cuero que estaba delante de la mesa de escribir. Juntos, ¿qué va a ser de nosotros cuando llegue el señor conde? Mariana y el hijo, Mariana sobre todo, consoló al administrador y lo llevó a la mesa. Los novios cenaron opíparamente. Don Remigio no pudo pasar un pedazo de pan. El conde regresó a los 15 días del sombrerete. Durante este tiempo, tanto Mariana como su hijo no dejaron descansar al infortunado don Remigio y le hicieron todo género de reflexiones hasta lograr que les diese palabra de que, aventurando su empleo y aún su vida, hablaría al conde tan luego como observara que estaba de buen humor. Pasaron días y días hasta que por fin el afligido padre se hizo el ánimo fuerte, y una mañana, después de dar cuenta a su amo de los asuntos y observando que no solo estaba de buen humor, sino alegre, comenzó por rascarse la cabeza y retroceder poco a poco para ganar la puerta. ¿Tienes algo que decirme, Remigio?, le dijo el conde, que observaba esta indecisión. Señor conde, es una cosa tan fuerte, tan... No sé cómo lo que tengo que decirle, se lo diré. Puede ser que hasta quiera matarme, Usía. Vaya, lo que sea, fuerte o suave, dilo en el acto, repuso el conde, ya algo cambiando en su fisonomía. Señor conde, me perdonará Usía. Lo que tengo que decirle es que mi hijo se quiere casar. Va. ¿Y no es más que eso?, contestó riendo. Pues es lo más sencillo, le ayudaremos, le haremos un buen regalo, y tanto preámbulo y tanto miedo para decirme eso. Además, sabes que eres dependiente viejo de la casa y que te considero y te quiero. Vamos, ¿y con quién se quiere casar? El sencillo, por no decir tonto, del administrador creyó que la cosa estaba hecha, que el conde sabría algo, que tal vez la misma Mariana le habría ya prevenido. En fin, se figuró ya su misión terminada. Vamos, volvió a decir el conde. ¿Con quién? Con la niña Marianita, contestó con mucho aplomo don Remigio. El conde dio un salto y agarró como una tenaza el brazo de don Remigio. Sus ojos echaban chispas, su respiración era trabajosa, la rabia le salía por los poros. ¿Con que con mi hija? ¿Y se ha atrevido? ¡Vive Dios! Don Remigio cerró los ojos y creyó que había llegado el último trance de su vida. El conde, después de dejar un cardenal morado en el robusto brazo de su antiguo criado, dijo con una voz que debió oírse hasta las lejanas y verdes praderas donde se había dicho sus amores pocos días antes los entusiastas novios: «No», e hizo seña a don Remigio para que saliese. Don Remigio salió, casi apoyándose en las paredes, llegó a su recámara y se encerró para no decir a los novios el fatal resultado de su misión. Al día siguiente, temprano, el conde llamó a su recámara a don Remigio. No hay que caer de rodillas, ni nada de esas farsas propias de las mujeres. Escucha bien lo que voy a decir, y a darte la última prueba de confianza. En el acto dispondrás que tu hijo monte a caballo, regrese a la frontera y no vuelva a poner los pies en la hacienda. No quiero verlo porque lo mataría. Mandas después, y cuando tu hijo haya partido, poner el avío y te llevas a Mariana a México. En cuanto llegues, despides a todos los criados hombres, menos al viejo portero, que no haya más que mujeres en la servidumbre. La camarista de la difunta condesa tendrá el gobierno de la casa. Notificas a Mariana de mi parte que no salga de su recámara hasta que yo llegue. Un grave asunto me impide hacer este viaje, pero fío en ti. Cuidado. 3 semanas después, Mariana llegaba a México y quedaba como enterrada en vida en el sombrío palacio de la calle de don Juan Manuel. Número 8. El campamento. Tenemos sobrado tiempo para descansar, almorzar y platicar. Tan luego como acabemos de subir la cuesta, dispondrás que se sitúe en el extremo opuesto de esta montaña una gran guardia, que la tropa descanse sobre las armas y que toquen a rancho. La pagaduría y las mujeres tardarán todavía en llegar, y ya sabes que es una maldita costumbre, pero sin ellas no se puede establecer bien el campamento, o los soldados se quedan sin comer. Sabes también cómo los cuido, y por eso se baten como hombres cuando yo los mando. No dudo que tú has hecho y haces lo mismo. ¿Conoces este terreno?, preguntó el oficial a quien se daban estas órdenes. No mucho.
Es muy difícil e intrincado, y no lo saben bien más que los ladrones o los indios queseros, pero entre los soldados del quinto de línea hay 2 cabos que han merodeado cosa de 2 años por aquí. Los haremos montar a caballo. Esta tarde recorremos todo el rumbo y mañana tú y yo daremos razón hasta del último vericueto, pero tú eres el que principalmente debes poner cuidado y ya hablaremos de esto. ¿Quieres que me adelante para dar las órdenes? Será mejor, y así almorzaremos más presto. Hace 20 horas que no pruebo bocado. Pues creo que hace 30 que me pasa lo mismo. Hemos andado recio, pero yo estoy más acostumbrado que tú. Esta conversación pasaba entre 2 oficiales que, con los caballos fatigados y cubiertos de sudor, subían lentamente la cuesta de una montaña cubierta de ocotes, cedros y oyamales, apartada 2 o 3 leguas del camino real de Toluca, y que por una parte continuaba a reunirse con la serranía y por otra parecía que era el límite de la extensa llanura del Lerma. Uno de los oficiales recogió las riendas de su caballo, le aplicó el acicate y adelantó a cumplir con lo que se le había ordenado. El otro oficial, que era el jefe, sacó sus instrumentos y fumando un cigarrillo continuó la subida tan pausadamente como quería su caballo. Al frente, en la altura, se veía relucir los fusiles de las compañías de infantería que formaban la vanguardia, y de uno y otro lado, por entre los troncos del arbolado, caminaban soldados, mujeres, arrieros y muchachos. 1 hora después estaba establecida la gran guardia. La tropa había formado pabellones con las armas, descansaba y se disponía a tomar el rancho. Los 2 oficiales, sentados sobre unas piedras debajo de un grupo de encinas, saboreaban con apetito un frugal almuerzo y reanudaban la conversación que sobre diversas materias habían entablado en el camino. No me has acabado de contar tus amores y las últimas peripecias de la novela que empieza a formarse en tu vida. La mía es más larga, pues en todo soy más viejo que tú. El que decía esto era un personaje de 35 a 40 años de edad, trigueño y además quemado por el sol, ojos pequeños pero de miradas resueltas e incisivas, la boca sombreada con un bigote negro y espeso, de estatura mediana, delgado, muy derecho, listo y vivo en sus movimientos. Era, en fin, el coronel Juan Vaninelli, conocido por la severidad de su disciplina en los cuerpos que había mandado y por su arrojo y temeridad en la campaña. Cuando se trataba de asaltar un fortín, Juan Vaninelli iba adelante. Si le daban a defender una posición, no la largaba sino cuando le habían puesto fuera de combate a las 3/4 partes de la tropa. El otro oficial era Juan Robreño, de cosa de 25 años, de estatura alta, robusto y fuerte en todos los miembros, más claro de color que su compañero y de fisionomía franca y abierta. Era el teniente coronel del 5º regimiento de línea que, estando en alta fuerza, se componía de 1000 plazas, con una excelente música y maniobrando admirablemente como formado por Vaninelli. La fortuna ha sido favorable esta vez, y así creo que continuará, contestó Robreño. 2 años hacía que había pedido pasar a un cuerpo de línea y nada se había resuelto hasta que por tu influjo logré mi intención, precisamente en los momentos en que más lo necesitaba. Nada tienes que agradecerme, dijo Vaninelli. Siempre he procurado tener oficiales valientes en mi regimiento, y eso es todo, pero no veo en qué pueda haber sido favorable a tus asuntos privados. ¿Cómo que no? Y mucho. Mariana ha sido enviada a México y está en su casa como secuestrada, pero eso no importa, pues tengo modo de corresponderme con ella, y cuando termine esta campaña, que no será larga, entonces... ¿Pero qué Mariana es esa? No entiendo ni una jota, y me has contado tantas y tan diversas cosas a la vez que es necesario, si no has perdido la chaveta, que pongas un poco de orden en tus ideas. Mariana es la hija del conde. Acabarás, ahora sí comprendo algo, pero prosigue. El conde se puso furioso cuando mi padre se la pidió en casamiento para mí y ordenó, si quería escapar con vida, que saliese en el acto para la frontera. ¿Y qué? ¿Le tuviste miedo? No me diga eso, Juan, y debes figurarte que con la espada en la mano me puedo rifar con el conde, sin embargo de que es un hombre atrevido y feroz. Pero se trataba de mi padre y de Mariana. ¿Qué querías que hiciera? Salí más que deprisa de la hacienda, caminé como acostumbro día y noche, y en Lampazos me encontré la orden para venir a México. Enderecé sin pérdida de tiempo mi camino y llegué para ponerme a tus órdenes. Mariana, como te digo, está en la calle de don Juan Manuel,
y mi padre mismo que la condujo me ha dejado una razón circunstanciada con una tía, hermana de mi madre, de lo que ha pasado. Cuento con los criados antiguos que detestan al conde e idolatran a Mariano, uno de mis asistentes que traje de la frontera. Está en inteligencia con la camarista para advertirme de lo que sea importante y buscarme donde quiera que esté. ¿Y qué piensas hacer?, le preguntó el coronel. En la misma situación en que Mariana y yo nos encontramos, no hay más remedio que casarnos. Se volverán a repetir las escenas de la hacienda. No tiene duda, contestó Juan Robreño. La independencia no ha acabado con las preocupaciones, y los títulos de Castilla que hay en México están engreídos y orgullosos como en el tiempo de los virreyes. Entonces, tú lo comprendes, será necesario casarme contra la voluntad del conde. ¿Y tu novia se atreverá? Perfectamente, es una muchacha resuelta, y en eso ha sacado el carácter de su padre. Saldrá de su casa y nos casará el capellán de nuestro regimiento. Cuento con que tú me ayudarás, con alma y vida. Solo que necesitamos la licencia del gobierno y bastará pedirla para que todo el mundo lo sepa. Me casaré sin la licencia y después la pediré. Ya arreglaremos eso, interrumpió el coronel. Seguiremos platicando. Por ahora es necesario reconocer el terreno. Los 2 cabos están listos y los veo venir. Como quieras, contestó el teniente coronel, y andando te diré mis planes. Los 2 jefes montaron en los caballos de refresco que estaban ya listos, y seguidos de los 2 cabos que conocían el terreno, se internaron en el monte y a poco se perdieron entre la espesura de la arboleda. Muy entrada la noche regresaron los 2 oficiales y estaban ya listas sus camas de campaña, que se componían de unas pieles de cíbolo, el capotón azul y la maleta por almohada. Delante había una alumbrada y junto a ella, ensartados en la banqueta de un fusil, se asaban unos trozos de carne fresca de carnero. Ya que hemos hablado como unas cotorras de aventuras y de amores, dijo el coronel apeándose de su caballo, antes de cenar y dormirnos hablaremos de las cosas importantes del servicio, que no quería yo tocar sino después de haber recorrido el terreno. ¿Estás ya bien enterado de la posición que ocupas? La conozco ya como a mi maleta. Perfectamente, ahora ya puedo decirte mi plan. El teniente coronel entregó su caballo al asistente y escuchó con mucha atención a Vaninelli, que se paseaba azotándose en el pantalón con un chicotillo que acostumbraba llevar, ya a pie, ya a caballo. Gonzalitos, de quien te he hablado ya en el camino, se pronuncia y se despronuncia, entra y sale a Toluca como Pedro por su casa y hasta ahora se ha burlado de los jefes que han mandado el gobierno a batirlo. Yo he jurado que de mí no se va a burlar. Tiene en constante inquietud al gobierno general y al gobernador del estado, y si quieres, para mí, además de ser un deber el acabar con este mentecato, es cuestión de amor propio. No regresaré a México sin haberlo destrozado, cogido y fusilado. Pero ese Gonzalitos deberá ser muy valiente, dijo Juan Robreño. Cualquier cosa, contestó el coronel. Lo que tiene es tropa bien montada, indios de los pueblos del costado del volcán que andan muy recio y se dispersan y se esconden cuando los atacan. Y conoce bien estos rumbos. Escucha cuál es mi plan. Gonzalitos está entre Ixtlahuaca y Toluca. A las 4 de la mañana salgo de aquí con 600 hombres y voy a marchas dobles a colocarme a su retaguardia y empujarlo para Toluca, donde no hay guarnición. En Lerma hay una brigada con una batería. Luego que ya esté con mi fuerza a su alcance, mando un correo violento a la tropa de Lerma. Si nos presenta batalla, se encuentra entre 2 fuegos. Si entra a Toluca, lo encerramos y con la tropa tuya, la de Lerma, la de Morelia y la mía, lo cercamos y al fin tendrá que rendirse. Si trata de escapar, precisamente vendrá por este lugar para pasar al estado de Querétaro sin tocar a México. Aquí lo coges desprevenido y lo haces pedazos. Si sus fuerzas son superiores a las tuyas, te haces matar tú y tus soldados hasta que yo llegue, que no dilataré en llegar, porque de por fuerza he de venir picándole la retaguardia. ¿Me has comprendido?